porque el tema que voy a presentar particularmente está relacionado de una manera, si ustedes quieren, un tanto resumida de lo que son los conceptos gerenciales, pero aplicado a lo que son los establecimientos de salud, ¿ya? Entonces, en ese sentido, jóvenes, vamos a compartir, a ver, tengo aquí unas láminas, y del otro lado, por favor, me van a indicar si alcanzan a ver esas láminas que estamos presentando. Jóvenes, ¿se alcanza a ver? Sí, doctor, se puede ver. Se puede ver, ¿no ve? Ya. Vamos a hacer una clase corta de paso, jóvenes, no hay mucho más que hablar. Entonces, empecemos. Vamos a hablar sobre algunos elementos de la gerencia y los servicios de salud. Fundamentalmente, ¿qué es lo que nos interesa desde la perspectiva de la gerencia en relación a los servicios de salud? ¿Ya? Aquí van a encontrar ustedes una primera caracterización o características generales de la salud en el marco de lo que es la gerencia, ¿ya? La gerencia en el área de la salud, jóvenes, acarrea una responsabilidad especialmente importante, puesto que es una dinámica que, más allá de unir los retos propios del liderazgo y la gestión de un equipo de trabajo, abarca todo lo que implica la toma de decisiones en un ámbito tan determinante para la vida humana como lo es la salud y la medicina. ¿Cómo podemos resumir esta primera lámina, jóvenes? Una de las características de la gerencia, particularmente, está en saber asumir los retos. Todo establecimiento de salud, jóvenes, sean hospitales, centros de salud, tienen retos o tienen desafíos. ¿Listo? Ahora, esos retos, esos desafíos, se lo tiene que asumir con lo que es el liderazgo y la gestión de un equipo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Para alcanzar esos retos tiene que haber un liderazgo. Tiene que haber personas quienes lidericen todos los procesos que se van a llevar adelante para poder alcanzar esos retos, ya sea del centro de salud o ya sea de los servicios hospitalarios. Y además del liderazgo tiene que haber una gestión de un equipo de trabajo. En los hospitales y en los centros de salud tenemos profesionales que prestan servicios, ¿listo? Médicos, enfermeras, farmacia, laboratorio, personal administrativo. Entonces, con todo este equipo de trabajo se tienen que hacer actividades de gestión, ¿ya? Y por lo tanto, en ese marco, con seguridad que se van a ir tomando decisiones al interior de ese establecimiento de salud, que es una otra característica fundamental de lo que es la gerencia, la toma de decisiones, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que tomar decisiones? ¿Por qué tiene que haber liderazgo? ¿Por qué tiene que haber una gestión de un equipo de trabajo? Porque en los establecimientos de salud estamos atendiendo a una población y esa población tiene el don más preciado, tiene lo más importante, que es la vida. ¿Cuenta? Y precautelar la vida significa precautelar la salud de todas estas personas. De allí la exigencia inclusive a las herramientas gerenciales para que se ponga en marcha en función de poder alcanzar estos retos que tienen los establecimientos de salud, jóvenes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características generales de la salud? ¿Qué se requiere para alcanzar esos retos? Primero, manejar siempre estrategias. Cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de buscar nuevos mecanismos de cómo podemos alcanzar determinadas metas o determinados logros. Y les decía inclusive en las clases anteriores, las estrategias las construimos, las estrategias se construyen. Qué lindo fuera tener un libro, en 2 o 3 tomos,
donde nos den una serie de estrategias. Eso no es posible. Las estrategias se desarrollan en función de los desafíos o en función de los resultados que pretendemos alcanzar. ¿En cuenta? Pero sin embargo, para la gerencia es uno de los mecanismos tremendamente importantes esto de lo que es el manejo estratégico. Eso es lo que posiblemente diferencie con lo que es el manejo administrativo. En la parte administrativa no se preocupan mucho de estrategias. ¿Se dan cuenta? Más se preocupan de actividades y acciones operativas. En cambio, en la gerencia se preocupan mucho más del planteamiento de estrategias, de mecanismos o de procedimientos de cómo alcanzar determinadas metas o determinados logros. Otra característica, fijar las metas organizacionales. Las organizaciones no pueden ir a la deriva, jóvenes. Las organizaciones tienen que alcanzar determinadas metas dentro de un determinado periodo de tiempo. Y la gerencia se preocupa bastante y dice, señores, por decirles, en 1 año, en 2 años de gestión, ¿qué metas deberíamos de alcanzar? Y por lo tanto, ellos manejan como una prioridad el hecho de fijar metas organizacionales. Porque todos los que trabajan al interior de esa institución, de esa organización, tienen que tener conocimiento qué metas tienen que alcanzar dentro de un determinado periodo de tiempo. Y de tal manera, con el trabajo que se realizan todos los días, puedan darse cuenta en qué medida están aportando a que en esa institución se alcancen esas metas que estaban ya establecidas. Entonces, es una herramienta gerencial, ¿sí?, tremendamente importante, y con seguridad que allí en los centros de salud donde ustedes están haciendo prácticas o donde van a hacer la segunda parte, en muchos de los centros de salud no existen o no se han fijado metas organizacionales para un periodo de 2 o 3 años. Con seguridad que ellos están funcionando mucho más con sus POAs, ¿ya? Pero lo interesante hubiera sido que también ellos manejen estas metas organizacionales, ¿ya? Y las metas organizacionales en función de los pasos para cumplir las mismas. Esas metas hay que alcanzarlas, pero siguiendo determinados pasos, ¿no ve? El otro tema que también es importante para la gerencia es el manejo de recursos y los plazos. Cuando hablamos de recursos jóvenes, si bien es cierto, ya la administración nos dice recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. La gerencia también se vuelve a certificar en estos recursos. Pero estos recursos particularmente los ubican dentro de lo que es el uso eficiente y eficaz de estos recursos. Que estos recursos realmente se utilicen en función de poder alcanzar resultados reales. ¿Listo? Y si para eso tienen que establecer una serie de mecanismos, desde un punto de vista de la gerencia lo van a hacer. Porque el manejo gerencial de las instituciones implica el manejo adecuado, eficiente de los recursos al interior de esa institución. Y además esos recursos hay que manejarlos dentro de determinados plazos, ¿se dan cuenta? O dentro de determinados periodos, ¿ya? El otro elemento que también caracteriza a la gerencia en la perspectiva de la salud es definir las competencias, ¿ya? Desafortunadamente, en muchas de nuestras instituciones, las competencias posiblemente estén definidos por niveles, el nivel operativo, el nivel de dirección y el nivel ejecutivo, ¿ya? Pero en la práctica no siempre se cumplen, jóvenes. Existe una mezcla, una mezcolanza de las competencias. Fíjense ustedes que un director del hospital, sus funciones y sus competencias es manejo administrativo y gerencial de esa institución. Por lo tanto, ese director no me puede estar yendo al consultorio a realizar la consulta médica o está entrando al quirófano a hacer intervenciones quirúrgicas.
en el cargo donde esté ese director no son sus competencias ir a la consulta médica o entrar al quirófano. ¿Se dan cuenta? No, pero qué bueno que el director inclusive esté colaborando con la consulta médica y con las intervenciones quirúrgicas. Parecerían ser interesantes, pero ese director no tiene esas competencias por el cargo que está asumiendo. Lo que él más bien es su tiempo debería de utilizar como director para ver qué cosas más debería de hacerse para que al interior de ese hospital las cosas mejoren. ¿Se dan cuenta? Tal vez hacer reuniones, tal vez hacer alguna programación, ver inclusive algunas actividades que vayan a lo que es el fortalecimiento de la institución. A eso la gerencia particularmente lo llama y le dice, señores, hay que definir las competencias y esas competencias las tienen que cumplir a cabalidad en cada una de las instancias de atención médica. Aquí nadie puede estar diciéndome, ¿sabe qué? Esta no es mi competencia, no, un ratito. ¿Sí? Las competencias no lo define el personal, lo define la institución y las personas cuando empiezan a trabajar se tienen que adecuar a esas competencias que están establecidas ya al interior de la institución. Un otro elemento que también tiene mucha importancia es la selección de las personas o la selección del recurso humano. Si nosotros queremos llegar a alcanzar metas y queremos llegar a construir una institución de alto prestigio, con seguridad que lo vamos a hacer con profesionales altamente competentes, con profesionales bastante meritorios, con profesionales que nos ayuden a resolver problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gerencia presta mucha atención particularmente en lo que es el manejo de recursos humanos. ¿Listo? Porque va a depender inclusive los resultados, a que esos resultados generen satisfacción o generen reclamos de parte de los pacientes, va a depender del trabajo que hagan los profesionales. Por eso inclusive la gerencia dice que a los profesionales se les debe dar todas las condiciones. Todas las condiciones. ¿Me cuenta? Y en función de esas condiciones, exigir a estos profesionales la capacidad resolutiva, el trabajo competitivo con la cual deberían de realizar sus actividades como profesionales que son. Entonces, esa es otra característica, jóvenes, fundamentalmente de la gerencia, pero en este caso aplicado en el campo de la salud. ¿Ya? Ahora, ¿qué habilidades son necesarias para el éxito de la gerencia? Para que la gerencia resulte ser exitosa, jóvenes, particularmente tiene que manejar ciertas habilidades. Por una parte, ¿quién es el que maneja una institución desde un punto de vista gerencial? Es una persona responsable de dirigir las actividades de la organización para alcanzar sus metas. Por lo tanto, cuando se nombran directores, gerentes, ministros, tienen que asumir la responsabilidad de dirigir estas actividades, ¿ya?, en función de poder alcanzar objetivos y metas. Para eso están asumiendo el cargo, no están asumiendo para otra cosa, jóvenes. Y además, quien está como gerente o como máxima autoridad es un miembro más de una organización. Miembro de esa organización que integra, tiene la responsabilidad de integrar y de coordinar el trabajo de todo el equipo de salud, ¿ya?, para lograr los objetivos de la organización. Por eso es tremendamente importante que las instituciones de salud tengan objetivos o metas que alcanzar. Y por lo tanto, quien esté liderizando como gerente o como autoridad al interior de esa institución desde un punto de vista de la gerencia, ¿sí?, tiene que integrar y coordinar el trabajo de todo el equipo, ¿ya? Y de allí que se traduce en las siguientes habilidades que debería de tener un gerente, jóvenes. Primero, establecer metas. Tener la capacidad de establecer metas. Por eso, inclusive, el gerente debería de ser visionario. Y cuando hablamos de visionario, decimos, a ver, de aquí a 2 años, ¿qué es lo que pretendemos alcanzar?
Y si ese gerente tiene esas habilidades de ser visionario, va a poder establecer metas para un determinado periodo de tiempo. El gerente, además, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener la habilidad necesaria para resolver problemas. Lo que les había dicho en una anterior clase. No, yo no conozco una institución donde no existan problemas. Lo más interesante es que en esa institución los problemas sean muy pocos. Ahí se puede trabajar de una manera bastante adecuada. Pero cuando en una institución existen muchos problemas, hay que sí no se puede hacer un trabajo adecuado, porque tenemos que atender todos esos problemas, ¿no ve? Entonces, aquí el gerente lo que tiene que tener es la capacidad primero de minimizar todos los problemas. Cuanto menos problemas exista al interior de su institución, mejor. Va a funcionar de la manera más adecuada. Y además, si hay algunos problemas, pese a ese tipo de cosas, tiene la capacidad de ¿qué? O tiene que tener la capacidad de resolver estos problemas. ¿Listo? No dejar pasar. Un tercer elemento. Tiene que saber administrar o gerentar el tiempo, jóvenes. El tiempo, aunque ustedes no me crean, es un recurso tremendamente importante. ¿Listo? Alguien me dirá, pero lo que no he podido hacer ayer, hoy lo puedo hacer. Sí lo puedes hacer, pero en función del aprovechamiento del tiempo, ya no lo estás aprovechando de la manera más adecuada. Porque ese tiempo que ayer deberías de haber utilizado, ya no lo vas a volver a tener. Entonces, desde un punto de vista de la gerencia, aquí también se trata de lo que es la administración o la gerencia del tiempo, jóvenes, ¿no? Que es bastante importante. Una cuarta habilidad, la comunicación verbal, ¿listo? La información. ¿Por qué en las instituciones existe el chisme? Que llevan el chisme de aquí y de allá. Están diciendo, han dicho. Eso es porque precisamente no existe una buena comunicación entre el personal de salud de una institución. Por lo tanto, la comunicación verbal es tremendamente importante. Por eso, inclusive, el gerente debería de tener reuniones casi seguidas con todo su equipo técnico y allí inclusive comunicarles sobre los avances, sobre algunos problemas que se tienen al interior de la institución o sobre las actividades que se vienen haciendo, y de tal manera que estos colaboradores bajen a sus unidades y allí comuniquen al resto del personal, y de tal manera que todos al interior de esa institución estén informados. ¿Por qué? Porque han recibido una comunicación verbal de las instancias correspondientes, y con eso se estaría evitando el chismerío que dice, están diciendo, han dicho. Eso no beneficia en nada lo que es el funcionamiento de una institución, ¿ya? Una quinta habilidad, jóvenes, para el éxito de la gerencia: trabajo en equipo, ¿ya? Generalmente se tiene que trabajar en equipo, y en el campo de la medicina ni qué decir. Nuestras actividades profesionales no los realizamos únicamente nosotros, los realizamos siempre con la participación de un equipo. Ya estemos en las especialidades clínicas o en las especialidades quirúrgicas, necesitamos la participación de un equipo. ¿Qué tal si estoy en el área clínica? Soy médico internista. Necesito que me realicen exámenes de laboratorio. Necesito que me realicen ecografías. Esos exámenes de laboratorio y ecografías me lo van a hacer en los servicios correspondientes. Y allí yo necesariamente tengo que coordinar con estos servicios, ¿sí? En función de los requerimientos que tengo como médico internista. Por eso es importante el trabajo en equipo, ¿ya? Ni qué decir del trabajo en equipo si estamos en la parte quirúrgica. Imagínense ustedes, estamos en el quirófano, vamos a hacer una intervención quirúrgica. Necesitamos la participación de un equipo quirúrgico, inclusive del camillero que me tiene que traer al paciente de su sala de internación hacia el área quirúrgico. La participación del anestesiólogo, la participación del cardiólogo, la participación inclusive del primer ayudante, del segundo ayudante,
la participación del personal de instrumentación. Entre todos ellos tenemos que conformar un equipo y va a depender del trabajo de ese equipo para que también lleguemos a buenos resultados. Entonces, la gerencia se preocupa bastante, particularmente en los servicios de salud, en estos relacionados con el trabajo en equipo. ¿Listo? Luego, los gerentes tienen que tener también habilidades analíticas, saber manejar información, saber manejar datos estadísticos, saber interpretar esos resultados, porque a partir del análisis, de la interpretación de los datos estadísticos, nos vamos a dar cuenta en qué cosas estamos yendo bien y en qué otras cosas no estamos yendo bien. Y si un gerente no tiene esas habilidades analíticas, al final de cuentas no sabe ni qué está pasando al interior de su institución. Y ese es uno de los mayores problemas que se tiene en muchos de los establecimientos, porque quienes están como directores no manejan las estadísticas, no hacen una correcta interpretación, y peor todavía en nuestro país fundamentalmente, donde todos los datos estadísticos los manejamos de manera manual, ¿se dan cuenta? Hasta que en la oficina de estadísticas me procesen una información, con seguridad que esa información me lo van a procesar entre una semana o en 15 días. En cambio, cuando tenemos una institución donde tenemos sistemas informáticos, esa información se procesa máximo en 3 o 4 minutos. Yo ya puedo tener la información. ¿Se dan cuenta? Por eso que muchas de nuestras instituciones no han logrado incorporar esto de las habilidades gerenciales en el funcionamiento de este tipo de instituciones. ¿Listo? Una séptima habilidad, las habilidades interpersonales. Generalmente los gerentes son líderes, tienen habilidades de comunicación, habilidades de convencimiento, habilidades inclusive para saber entender a las personas en determinados problemas. Por eso que las habilidades interpersonales son tremendamente importantes, jóvenes. Inclusive a título de habilidades interpersonales yo puedo conseguir resultados bastante interesantes. Saber relacionarme, saber entender, saber inclusive ayudar al personal en muchos de los aspectos, me lleva por el camino de que como gerente uno tiene que tener esas habilidades interpersonales. Y la otra habilidad, jóvenes, son las habilidades técnicas. Particularmente en un hospital, si yo no conozco nada de procedimientos quirúrgicos, ¿cómo voy a poder coordinar o interactuar con los profesionales del área quirúrgica? ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que tener, mis conocimientos no serán especializados, pero tengo que tener conocimientos básicos. ¿Se dan cuenta? Y en función de eso, inclusive con esas habilidades técnicas, poder hacer inclusive o poder poner en marcha mecanismos de supervisión. ¿Yo cómo puedo ir a supervisar el servicio de cirugía? Para hacer esa supervisión, yo previamente tengo que tener conocimientos sobre las actividades que se hacen en el servicio quirúrgico, como por poner un ejemplo, la programación de cirugías, mínimamente. Inclusive la duración de las cirugías, el tipo de cirugías que se están haciendo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere particularmente esto de las habilidades técnicas desde un punto de vista de la gerencia. ¿Ya? Ahí tienen las funciones que son inherentes a la salud, lo que hemos venido repitiendo tanto en la administración como en la gerencia. Lo primero, la planificación. Allí vamos a definir objetivos, metas, vamos a establecer estrategias desde un punto de vista de la gerencia, vamos a establecer planes, vamos a coordinar las actividades y hay una serie de mecanismos que se mueven dentro de esta primera instancia que es el proceso de planificación. Por eso acuérdense lo que siempre les decía, si alguna vez ustedes asumen un cargo de dirección, la primera pregunta que deberían de hacerse, ¿saben planificar? Si la respuesta es no, lean, entren al internet, vean inclusive videos
porque en esta vida nada es difícil de poder aprender. Por lo menos tengan una idea cabal de lo que es la planificación, y eso les va a ayudar inclusive en el trabajo que ustedes tendrían que desarrollar como jefe de servicio o como jefe de área, como lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, el primer elemento, la planificación. Tanto la administración como la gerencia, dicen señores, tiene que haber planificación. Y en nuestros establecimientos de salud, centros de salud, hospitales, tienen que haber procesos de planificación. Planificación a largo plazo, planificación a corto plazo, perfecto, eso es lo más adecuado. Un otro elemento es la organización, de cómo estamos organizados. Si existe un desorden, quiere decir que la organización no está funcionando. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, la organización determina qué es necesario hacer, cómo se llevará a cabo y quiénes los realizarán las actividades. Entonces, cuando hay organización, cada cual inclusive conoce las actividades o las competencias que tiene. Por lo tanto, la gerencia y la administración se vuelven a ratificar en este tema que es tremendamente importante. El tercer elemento, la dirección, que es lo más apetecible, lo que les había dicho, ¿no ve? Para muchas personas que aspiran a llegar a los cargos ejecutivos de dirección, y está bien, me parece interesante, pero ojalá los que llegaran a esta función de la dirección fueran líderes, fueran personas, claro, es decir, visionarios, que me lleven a esa institución por el camino más adecuado. Porque quienes están en esta función tienen que saber dirigir, jóvenes. Tienen que saber motivar. Tienen que saber tomar decisiones. Tienen que saber delegar, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Hay una serie de elementos que hemos venido viendo con ustedes desde un punto de vista de la administración y la gerencia. Son todos esos atributos que tienen que tener las personas que asumen particularmente esto de la dirección de las instituciones de salud, sean hospitales, centros de salud, o inclusive hasta hablando del ministerio, porque el ministerio igualmente necesita una buena dirección, una buena gerencia, de tal manera que a todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, oigan, me los haga ir por el mismo camino y con un funcionamiento adecuado. Entonces, eso depende de quiénes están liderizando y quiénes manejan particularmente y están inmersos dentro de esta función de la administración y la gerencia como es la dirección. Y el otro elemento que también es tremendamente importante, que también la gerencia lo asume, lo reconoce, jóvenes, está aquello relacionado con lo que es el control, ¿ya? Vigilar las actividades para que se realicen tal como fueron planteadas. Inclusive con ustedes hemos hablado, por ejemplo, de lo que es el monitoreo, la supervisión. Son herramientas fabulosas, jóvenes. La evaluación, las auditorías médicas, son herramientas que nos ayudan a llevar en marcha particularmente los sistemas de control y por lo tanto cumplir con esta función importante tanto de la administración como de la gerencia, jóvenes. ¿Listo? Ok. Ahí tienen también una otra herramienta que también es importante para la gerencia, particularmente enfatizamos bastante en lo que es el análisis FODA. La matriz o análisis FODA es una metodología que estudia, una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas y su situación externa en una matriz cuadrada. Lo que les había dicho inclusive, ¿cómo podemos analizar la situación interna? Fortalezas y debilidades. En todas las instituciones van a encontrar fortalezas y debilidades. Yo no conozco una institución donde no existan, donde únicamente todo sea fortalezas y no existan debilidades. Con seguridad. Pero lo más interesante, cuanto más fortalezas, mejor. Porque si son pocas las debilidades, perfecto, pero hay que trabajar corrigiendo esas debilidades. ¿Listo? Y el otro, que ya no depende del mismo establecimiento de salud o de la institución, son todo lo que está por fuera de la institución. Las oportunidades y las amenazas. ¿No ve? Las oportunidades de seguir desarrollándonos, de seguir siendo una institución de alto prestigio. Inclusive hacer cada vez, en el caso de los hospitales, procedimientos
de atención de pacientes con patologías de alta complejidad, pues es una oportunidad, jóvenes. Por ejemplo, el caso del Hospital de Clínicas, tiene una oportunidad de empezar a hacer trasplantes renal. ¿Te das cuenta? Es una oportunidad. O es otra cosa que vayan trabajando en esa línea de cómo poder llegar a alcanzar esa oportunidad. Y también existe este otro escenario que son las amenazas. Esto de las amenazas que sí ya escapa de las instituciones, porque particularmente eso viene a partir de ciertas disposiciones, ya sean de carácter jurídico o ya sean disposiciones económicas, que hacen de que inclusive eso afecte en el funcionamiento de las instituciones de salud. Y cuando hablo por ejemplo, del carácter económico, por ejemplo, hace años atrás había los centros de salud de ProSalud, ¿esto? Tenían cierto financiamiento de los Estados Unidos, pero cuando el gobierno empezó a decir, señores, aquí se atiende el parto gratuito, las personas ya no iban pues, a ProSalud, se iban allí a los establecimientos donde la atención del parto era gratuita. Y por lo tanto, estos establecimientos de ProSalud empezaron a cada vez a recibir menos pacientes hasta que finalmente no les convenía seguir trabajando porque no generaban ingresos, no tenían recursos. Entonces, fíjense cómo este tipo de medidas puede llegar a afectar, ¿sí?, el funcionamiento de las instituciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, pasa por este tipo de cosas, ¿ya? Ahora bien, aquí también tienen inclusive un resumen de los pasos para hacer lo que es el análisis FODA. Particularmente el análisis FODA, fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas, siempre se va a sustentar en lo que es la recopilación de datos. Se construye en base a datos recopilados. Y dentro de eso, ¿qué datos vamos a recopilar? El estado de salud de la comunidad, si pudiéramos tener esa información, bienvenido. Eso nos va a orientar inclusive para ver en qué cosas deberíamos ir mejorando y cómo deberíamos ir manejando. El estado actual de la tecnología médica, que es importante, jóvenes. A estas alturas la tecnología en el campo de la medicina ha avanzado bastante. Y otra cosa que nosotros en nuestros hospitales no estamos incorporando tecnología. No tenemos equipos de alta tecnología, ¿se dan cuenta? Pero sin embargo, hay que buscar esta información porque al final de cuentas con esta nueva tecnología es cómo podemos ir viendo y cómo podemos proyectarnos inclusive hacia el futuro. Si yo quiero hacer cirugías de corazón, necesito contar pues con equipamiento, con tecnología apropiada para poder hacer este tipo de cirugías. Entonces, a través de lo que es el análisis FODA, por ejemplo, hay mis debilidades. Si estoy en un hospital y en el hospital no tenemos equipamiento para hacer cirugías de alta complejidad, perfecto, es una debilidad. Pero en función de esa debilidad tendría que trabajar para revertirlo, esta debilidad, para transformarlo en fortaleza. Y en función de eso veré cómo inclusive yo puedo comprar el equipamiento para poder hacer este tipo de procedimientos. ¿Listo? Otro elemento que también en el FODA se debe tomar en cuenta son las fuentes de financiación médica, los recursos que se requieren para poder hacer funcionar, porque existen algunos procedimientos que son altamente costosos. Y esos procedimientos altamente costosos requieren de recursos. Entonces, en función de cómo esos recursos yo lo estoy manejando, voy a tener la posibilidad inclusive de decir qué otro tipo de recursos más debería de ir gestionando. ¿Listo? Entonces, con todos esos datos, lo que hay que hacer es la categorización, ubicar qué cosas se ubican en fortalezas, qué cosas se ubican dentro de debilidades, qué cosas se ubican como oportunidades y qué otras cosas se ubican como amenazas, jóvenes. ¿Listo? Ahora bien, un otro elemento que también la gerencia enfatiza bastante, que hemos visto con ustedes y que en los servicios de salud tienen que estar presentes, es la misión y la visión. ¿Listo? Aquí inclusive el propósito de la organización, la misión es el propósito de la organización o la razón de ser de una institución. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué hacen en esta institución? En la medida como me van dando las respuestas, me están diciendo cuál es su misión.
Ahora, lo importante es, esa misión al interior de ese establecimiento de salud, ¿se está cumpliendo a cabalidad? Y si no se está cumpliendo a cabalidad, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está cumpliendo a cabalidad la misión? Y para el gerente o el manejo gerencial es tremendamente importante, jóvenes. ¿Listo? Y luego la otra categoría que es la visión, ser visionarios, proyectarse hacia el futuro. ¿Listo? Inclusive proyectarse en función de los logros que se pretende alcanzar dentro de un periodo de tiempo un poquito más largo. Yo puedo plantear mi visión, por ejemplo, hacia 2, 4 o 5 años. ¿Cómo quiero ver a mi institución de aquí a 5 años? ¿Dentro de qué tipo de características o dentro de qué tipo de elementos? Entonces, también es un otro concepto que venimos utilizando fundamentalmente desde un punto de vista de la gerencia. Pero aquí vale la pena hacer una sugerencia. La misión y la visión tienen que estar redactadas de una manera resumida y concreta, jóvenes. De tal manera que las personas que lean la misión y la visión lo puedan inclusive memorizar sin ninguna dificultad. ¿Ya? Porque cuando me ponen en la misión y visión muchos elementos, uno hace el esfuerzo, lee una vez, lee por segunda, lee la tercera, al final uno no logra memorizar completamente. Y eso es inclusive, fíjense, una observación que podíamos hacer en nuestra facultad. Está la misión y la visión. Aunque ustedes no me crean, jóvenes, yo he hecho el intento de aprender la misión y visión de la Facultad de Medicina. Oiga, toda vez me he hecho más lío, jóvenes. Entonces, si yo me estoy haciendo lío, con seguridad que otra gente igualito se está haciendo líos. Y ni qué decir del personal administrativo cuando lee eso, posiblemente hasta ni siquiera está entendiendo. Pero sin embargo el personal administrativo o los que manejan el ascensor son parte de la institución y que deberían de comprender exactamente qué se está proyectando a través de esa misión y visión, ¿no ve? Entonces, a veces este es uno de los grandes errores que cometen también muchas instituciones y piensan que incorporando muchos términos a la misión y visión, oiga, su misión y visión está completito y está bien enfocadito. No es tan así, joven. ¿Listo? Ok. Luego tenemos cómo la misión y la visión empresarial afectan tu marca. Estos son términos que nosotros manejamos desde un punto de vista de la gerencia, ¿ya? Generalmente los establecimientos de salud, los centros de salud, para nosotros son unidades empresariales, son empresas jóvenes. En esas empresas se producen y tienen que salir esos productos. En nuestros hospitales trabajamos, se hacen una serie de actividades y tienen que salir productos. Y los productos es haberlos resuelto el problema de salud, particularmente de los pacientes. Y también el otro término que utilizamos aquí es la marca. La marca está relacionada, jóvenes, con la identidad institucional. ¿Sí? Que es como si yo les dijera, a ver, entre las facultades de medicina del país, la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés tiene su marca. ¿Se dan cuenta? Tiene su marca. Y se conocen, dicen, no, este es de la Facultad de Medicina de la San Andrés. Entonces, la marca se refiere a la identificación institucional, pero en el contexto social, jóvenes, que también es un tema tremendamente importante que desde un punto de vista de la gerencia debería de manejarse. Ahora, ¿cómo la misión y la visión, en qué además me van a ayudar aparte de la identidad institucional? En el posicionamiento. ¿Cómo estoy posicionado en el mercado nacional como institución? A nivel nacional, ¿conocen mi empresa? ¿Conocen qué estamos haciendo? ¿Conocen qué tipo de resultados estamos alcanzando? Y ese es un tema que habría que analizar los jóvenes. Si bien es cierto, especialmente la Facultad de Medicina de la San Andrés, hasta no hace mucho tiempo tenía un buen posicionamiento. ¿Por qué? Porque no había universidades privadas y por lo tanto su posicionamiento era bastante
notorio, y decían, bueno, si mi hijo va a estudiar medicina, yo prefiero que estudie en las Andes. Pero ahora con esto de las universidades privadas, la pregunta, ¿seguimos bastante bien posicionados? ¿Será que los padres siguen diciendo, no, no importa, a cualquier precio, mis hijos van a estudiar medicina en las Andes? O ya los papás están diciendo, ya no, no importa, mis hijos van a estudiar medicina en una universidad privada. Entonces, es un tema bastante interesante esto del posicionamiento, jóvenes, que hay muchos elementos de por medio, pero sin embargo, de manera muy general, les puedo comentar en esos términos en cuanto al posicionamiento. Luego tenemos la comunicación. La misión y la visión también facilitan los procesos de comunicación, las vías de comunicación. ¿Por qué? Porque en cada una de las unidades, como saben, cuál es la razón de ser de la institución y hacia dónde se está proyectando, entonces los procesos de comunicación se van dando en esa misma dirección y de tal manera que la comunicación se facilita bastante cuando al interior de la institución está claramente identificados estos elementos de la misión y la visión. La planificación estratégica, ni qué decir, porque para la planificación estratégica, la visión y la misión juegan un papel tremendamente importante. Y el cuarto elemento que muchas instituciones no están dando cuenta es la retención del talento, jóvenes. Las instituciones, ¿cómo pueden llegar a ser prestigiosos? Contando con los profesionales altamente calificados, profesionales muy talentosos, profesionales muy meritorios. ¿Listo? Pero si esos profesionales, yo no tengo la capacidad de retenerlos, porque en esa institución trabajamos con mucho desorden, no les damos las condiciones adecuadas. Además, esa institución no saben cuál es la razón de ser, no tienen ni siquiera una proyección hacia dónde nos estamos proyectando como institución. ¿Estos profesionales ustedes creen que van a continuar trabajando en esa institución? No, van a buscar otras rutas, jóvenes. Entonces, la mejor forma de atraer a los talentos, a los profesionales altamente competitivos, es construyendo una institución, pero con criterios gerenciales, donde esté presente la misión, la visión, todas las condiciones para que inclusive al interior de esa institución los profesionales se puedan realizar como profesionales altamente competitivos. Entonces, la gerencia tiene dentro de su perspectiva este tipo de elementos, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso incluso la misión y la visión juegan un papel tremendamente importante en el funcionamiento de las instituciones de salud. El otro tema que también hemos hablado con ustedes, y lo vamos a ir de una manera rápida, que es la cultura de organización. Es la forma en que la organización ha aprendido a manejar su ambiente. En cada institución existe un ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, al interior de esa institución, ¿cómo han aprendido a manejar su ambiente? ¿Es un ambiente agradable? ¿Es un ambiente de mucha armonía? ¿O es un ambiente que tiene muchos problemas? ¿Que es un ambiente inclusive insoportable en determinados momentos? Eso se construye, jóvenes, y a eso se llama cultura de la organización o la cultura organizacional. Por lo tanto, en la cultura organizacional es una mezcla completa de ¿quiénes? De valores. Todas las personas que trabajan en toda la institución tienen valores, conductas, normas, actitudes, creencias compartidas por los miembros de la organización. Y a propósito de la cultura organizacional, ya en muchas instituciones, cuando proceden con la contratación de profesionales para que trabajen, les hacen entrevistas. Y en la entrevista por lo menos empezamos a conocer algo de las actitudes, algo de las creencias, algo de los valores que tienen jóvenes. ¿Se dan cuenta? Por eso en muchas instituciones ya en el proceso de contratación de personal están apelando, como les digo, inclusive a evaluaciones psicológicas y a realizar entrevistas para conocer a ese profesional. Si ese profesional logra superar tanto la evaluación psicológica como la entrevista, es un profesional que vale la pena tenerlo al interior de la institución
porque con ese tipo de profesionales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir construyendo una cultura de organización bastante adecuado al interior de la institución. ¿Listo? También el otro tema, el clima organizacional en servicios de salud. El clima organizacional, según Mejía, del año 2006, es un conjunto de situaciones internas que producen satisfacción y motivación en el personal, tales como, fíjense, cuando exista en una institución un adecuado clima organizacional, en esa institución existe respeto, que es lo más importante, jóvenes, respetarnos entre nosotros. Existen adecuados procesos de comunicación. Allí no vivimos de chismes, sino que vivimos de comunicación porque tenemos la comunicación adecuada. Sentido de crecimiento e integración. En esa institución yo percibo de que tengo la posibilidad de seguir creciendo como profesional, de seguir realizándome como profesional. ¿Se dan cuenta? En esa institución el otro elemento es la colaboración. Allí los compañeros de trabajo son muy colaboradores. ¿Se dan cuenta? En esa institución el otro elemento relacionado con el clima organizacional es la armonía. Todos vivimos en armonía. No vivimos peleando los unos con los otros. ¿Se dan cuenta? Y por otra parte, el reconocimiento de la labor desempeñada. En esa institución, si yo hago algo más de esfuerzos en función del trabajo que estoy haciendo, y si eso me lo reconoce, oiga, qué bueno, ¿no? En la próxima lo voy a seguir haciendo, porque yo sé que al interior de mi institución ese tipo de actividades son reconocidas. Y eso es lo más importante, particularmente dentro de lo que es el clima organizacional. El trabajo para el desarrollo del clima organizacional, ¿qué involucra? Primero, la gestión del talento. Todos jóvenes tenemos talento, de una u otra manera. La gestión del conocimiento, igualitos. No todos tenemos el mismo nivel de conocimientos. Algunos tenemos un poco más, otros tenemos un poco menos. La gestión del cambio, que nuestro personal asuma que hay procesos que se tienen que cambiar, que se tienen que modificar, porque la vida transcurre de esa manera, con cambios, jóvenes. Luego la gestión de la cultura organizacional, que también es tremendamente importante, de que cada vez la cultura organizacional se vaya mejorando al interior de una institución, ¿ya? Ahora, el clima organizacional en los servicios de salud, ¿sí?, es la base del crecimiento de un hospital. ¿Cómo creen ustedes que un hospital llegaría a crecer? Si existe un buen clima organizacional en el interior de ese hospital. Pues dinamiza sus procesos, promueve la integración de los equipos, da solución de los conflictos, ¿ya? Promueve técnicas comunicativas y fortalece el liderazgo en todos los trabajadores. Al final de cuentas, al interior de una institución de salud, todos los trabajadores somos líderes. Todos tomamos decisiones, joven, todos. ¿Se dan cuenta? Pero hay que establecer mecanismos de fortalecimiento, inclusive, de ese tipo de elementos. El clima organizacional positivo contribuye al incremento del desempeño de los trabajadores y la retención del talento. Fíjense si aquí hago, un puntito aparte. En este momento, ¿cuál es el clima organizacional, especialmente en nuestro país y en particular aquí en la ciudad de La Paz? Todos nos estamos peleando como perros y gatos. Todos piensan tener la razón. ¿Y eso, jóvenes, contribuye a lo que es el desarrollo? No. ¿Contribuye a lo que es el incremento en la producción? No. ¿Eso motiva a que los profesionales talentosos se puedan seguir quedando aquí en la ciudad de La Paz? No. Con seguridad que después de que pasen estos problemas, mucha gente no lo va a pensar dos veces en cambiar de destino. ¿Y saben por qué? Porque cada vez las condiciones que se están dando aquí en La Paz no son nada buenos, jóvenes. Y con eso, ¿quién pierde? Pierde
el Departamento de La Paz y pierde la ciudad de La Paz. Entonces, fíjense ustedes, estamos viviendo un clima tan adverso y ese clima tan adverso hasta nos está afectando emocionalmente. Hay mucha gente que inclusive ya no sabe qué hacer porque sale inclusive en función de abastecerse de alimentos y no los encuentra o los encuentra a precios bastante elevados. Pone los canales de televisión, pues allí nos muestran ahí todos los problemas de cómo se andan peleando en las calles. Entramos a las redes sociales, peor todavía allí, noticias verdaderas y noticias falsas, y al final de cuentas, pucha, eso nos tiene bastante agobiados. Entonces, particularmente cuando hablamos de desarrollo, tiene que haber un clima organizacional adecuado, tiene que haber armonía, jóvenes, tiene que haber inclusive colaboración, tiene que haber una serie de elementos que favorezcan lo que es el crecimiento y el desarrollo. ¿Listo? Ok, continuaremos. Ahora, liderazgo en servicios de salud, que es el otro tema. Líderes. Yo no necesito jefes, no necesito capataces. Yo necesito líderes. ¿Listo? Porque el líder no es jefe, intransigente, no es capataz, jóvenes. ¿Ya? El líder tiene sus herramientas y tiene sus mecanismos de cómo conducir, de cómo manejar una institución, jóvenes. ¿Listo? Ahora, el liderazgo en los servicios de salud es un concepto que articula la capacidad para el mejoramiento de la presentación del servicio con la comprensión del contexto. También es una variable que afecta la habilidad, el trabajo en equipo y contribuye al desarrollo organizacional. Generalmente los líderes tienen en sus manos la responsabilidad, jóvenes, de llevar a una institución por el camino más adecuado. Tiene la responsabilidad de alcanzar metas, objetivos, en función de beneficiar a la población que realmente requiere de esos servicios. Por lo tanto, los líderes tienen esa gran capacidad, jóvenes. ¿Ya? A la finalización de la clase les voy a pasar el WhatsApp de un señor que es abogado con maestrías en el campo financiero, ¿sí? Hace un análisis de lo que es el gobierno en un país. Y ahí ustedes se van a convencer de que los gobiernos deberían de trabajar en función de mejorar el bienestar de la población. ¿Listo? Porque a través del gobierno, inclusive nuestros ciudadanos, ¿sí?, restringimos en algunos aspectos las libertades humanas que tenemos. Porque para gobernar se tiene que manejar normas, procedimientos. Y cuando hablamos de los gobiernos de un país, igualmente a todos los que llega a gobernar, tienen necesariamente que someterse a ciertas normas o a ciertas reglas, jóvenes. Y esas normas y reglas también se vienen dando a partir de lo que es la democracia. Nosotros no podemos, inclusive unas minorías, desconociendo las mayorías, querer hacer lo que en gana se nos viene aquí en el país. El hecho de que no, que renuncie y que llame a elecciones de aquí a 3 meses, ¿eso qué es, jóvenes? Yo no alcanzo a entender. Y además es la misma gente que en las elecciones parece que ha votado por el señor Rodrigo Paz. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué quieren? Jóvenes, así no se construye un país, a decir verdad, ¿ya? Pero sin embargo, los liderazgos jóvenes van por ahí. Ahora, el liderazgo es un factor que contribuye a la prestación de servicios con altos estándares de calidad. Todos esos elementos que les decía, que planificar a largo plazo, tomar previsiones, generar una cultura organizacional, un clima organizacional, tener estrategias, todo eso contribuye a ¿qué? A alcanzar resultados bastante adecuados. Y si estamos en un establecimiento de salud, contribuye a la prestación de servicios de salud con altos estándares de calidad. ¿Se dan cuenta? Y particularmente la gerencia se preocupa bastante
no simplemente de la cantidad de atenciones, sino también de la calidad de la atención. ¿Ya? Ahora, una otra herramienta que también a estas alturas, ojalá estén manejando como una vía de salida, es la negociación. Actualmente ya muchos sectores están pidiendo, oiga, siéntense, pues negocien de una vez. En los problemas del país, ¿no ve? Y hay un grupo que dice, no, nosotros no vamos a negociar, pero ¿qué quieren? No, queremos la renuncia. Jóvenes, aquí tiene que haber un cierto desprendimiento, una cierta capacidad de negociación. Y es una herramienta que nosotros utilizamos bastante en el campo de la gerencia. Y cuando hablamos de la negociación, son un conjunto de estrategias que contribuyen a dar soluciones a los problemas. ¿Sí? Entonces, la negociación no es nada fácil, jóvenes, porque en la negociación existen dos partes. Cada una de las partes tiene intereses. Y allí se tienen que manejar estrategias de comunicación, de convencimiento, de análisis. En la negociación nadie gana y nadie pierde, porque siempre hay ganadores y perdedores. ¿Se dan cuenta? Pero al final de cuentas, la negociación ¿a dónde apunta? A buscar la solución de los problemas. La negociación, por lo tanto, es la habilidad indispensable para la conducción y administración de los sistemas sociales, para identificar y analizar las interacciones entre organizaciones sociales complejas. Fíjense ustedes, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí lo que amerita es sentarse a negociar, poner las cosas sobre la mesa y decir hasta dónde se puede estirar la sábana para no quedar descubierto y qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Posiblemente existan algunas cosas que no se pueden hacer de manera inmediata, pero se pueden hacer a un mediano plazo o a un largo plazo. Por ejemplo, si en el problema nacional que tenemos en este momento, si ellos dicen intransigentemente queremos la renuncia del presidente, no es aceptable, no se puede hacer. Porque a ese presidente no le han nombrado simplemente estos grupitos que están metidos en el problema. Le ha nombrado el pueblo boliviano. Y por lo tanto tendría que haber un referéndum, jóvenes. Y el referéndum, lo que más bien, ojalá en eso acabe, ¿por qué más bien no plantea un referéndum de aquí a 2 años y medio? Preguntan a la población si el gobierno actual debe continuar o no continuar como presidente de la República. Yo creo que es una buena salida. ¿Se dan cuenta? Pero irse por el otro lado, no, queremos el cambio inmediato, oiga, están yendo a chocarse con la pared porque eso no es posible. Porque además, por lo que se ha podido ver, parece que la mayoría de la población no está de acuerdo con los cambios de gobierno. Porque si ellos quieren cambiar de gobierno, ¿quién entra? Denme un ciudadano superdotado, inteligente, capaz, que nos va a sacar de toda esta crisis. Cuando existen más de 30 países que han dicho, señores, no vamos a aceptar a que se afecte la democracia en Bolivia. Y entre esas instituciones están los organismos de financiamiento internacional, jóvenes. Entonces, en ese contexto, a que alguien se anime a gobernar nuestro país, nos van a meter en serios problemas, jóvenes. Allá que sí nos vamos a meter en serios problemas. Por eso, inclusive, la negociación, jóvenes, es tremendamente importante. Les gusta o no les guste, para solucionar sus problemas, para solucionar sus diferencias, tiene que haber mecanismos de negociación, jóvenes. ¿Listo? Hasta donde yo tengo entendido, parece que para mañana está previsto una reunión de negociación. Ojalá todos participen, porque especialmente mis amigos de la COP y esto de los campesinos Tupac Katari, ellos brillan con su ausencia. Pero entonces, oiga, ¿qué quieren? ¿Se dan cuenta? Entonces, pasa por este tipo de cosas. La negociación, les vuelvo a repetir, es una herramienta tremendamente importante, jóvenes. ¿Ya? La negociación, los servicios de salud, existen 5 tipos de negociación en salud.
es decir, 5 tipos de resultados después de haber hecho el proceso de negociación. ¿Ya? El primer resultado, siempre van a encontrar ustedes un ganador y un perdedor. Es una de las opciones. ¿Ya? Va a haber algunos que ganen y otros que pierdan. Pero por el otro lado también podría haber perdedores y el otro que está al otro lado se convierte en ganador. ¿Ya? O la tercera opción es perdedor-perdedor. Los dos perdieron. ¿Ya? Perdieron. O podía haber ganador-ganador. O podía haber un ganador o ningún acuerdo. Entonces, esto de la negociación también tiene sus características. No siempre aquí se gana todo, jóvenes. No siempre se pierde todo. Algunos pueden decir, nosotros hemos ganado, y el otro grupo puede decir, nosotros hemos perdido. O bien viceversa. El otro grupo dice, nosotros ahora sí hemos ganado, y estos que están al otro lado han perdido. Entonces, es un proceso bastante interesante esto de la negociación. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ir a un otro tema que es la acreditación de servicios de salud. También en la Facultad de Medicina, el año pasado hemos estado en un proceso de acreditación, ¿no ve? De la Facultad de Medicina. Aunque hemos acreditado, pero en un segundo turno, cosa que no debería de haber pasado eso, jóvenes. Acreditar en un segundo turno quiere decir que en la primera acreditación nuestras cosas no estaban bastante bien claras. ¿Se dan cuenta? Y eso debería ser una severa llamada de atención para las autoridades, jóvenes. Porque ellos tienen la obligación de precautelar de que en los momentos en que se requiera la acreditación de la facultad, debería de estar en condiciones de poder acreditar, inclusive con una calificación bastante alta. Para eso nosotros les hemos nombrado autoridades. No les hemos nombrado autoridades para que nos estén mirando de palco, jóvenes. Les hemos nombrado autoridades para que ellos también trabajen en beneficio de la institución y también hagan trabajar a todos sus dependientes. En este caso, a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos, ¿en función de qué? De ciertos parámetros de acreditación. Entonces, ¿qué entendemos por acreditación? La acreditación es un mecanismo de gestión y es un mecanismo de evaluación de la calidad de los servicios de salud que va dirigido a comprobar si una entidad prestadora o una institución de salud cumple con los estándares que brindan seguridad en la atención en salud y generan ciclos de mejoramiento continuo. Entonces, a partir de esta definición, lo que podemos decir, los centros de salud o los hospitales donde se hacen procesos de acreditación, la pregunta es, ¿estos establecimientos cumplen con los estándares básicos, ¿sí?, para la atención de la población? Y además, a partir de estos estándares básicos, ¿se puede seguir haciendo un mejoramiento continuo? Si la respuesta es sí, ¿qué quiere decir? Que ese hospital tiene sus estándares. Si la respuesta es no, con seguridad que hay algunos procedimientos que no están en el marco de los estándares exigidos y que por eso inclusive no están siendo acreditados. Y eso posiblemente ha pasado en nuestra Facultad de Medicina, que hay algunos procedimientos que no están funcionando de la manera más adecuada y no están en el marco de los estándares establecidos y que por lo tanto, bueno, pues en la primera vuelta no hemos sido acreditados. Nos han hecho una serie de observaciones y a partir de eso parece que se han hecho algunas mejoras y bueno, en la segunda ya parece que hemos acreditado, pero hemos debido acreditar también con algunas recomendaciones, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la acreditación de los establecimientos de salud es tremendamente importante para conocer en qué condiciones están esos establecimientos de salud en función de la atención que deben dar a la población. ¿Listo? Si están dentro de los estándares establecidos y si además en estos establecimientos
se brinda en alguna medida la seguridad para la atención médica, jóvenes. ¿Listo? Entonces, ese es el punto de partida de la acreditación. Por otra parte, jóvenes, la acreditación en servicios de salud tiene 4 nociones comunes, ¿ya? Particularmente son 4 elementos que hay que tomar en cuenta en los procesos de acreditación. Primero, el mecanismo de evaluación de la calidad. Allí en lo que uno se tiene que fijar cómo está funcionando la calidad de todos los procesos que se vienen dando al interior de un establecimiento de salud. Segundo, busca seguridad en la atención. En los distintos servicios de salud de un hospital se está dando atención médica en el marco de lo que es la seguridad básica. ¿Qué quiere decir seguridad básica? Si, por ejemplo, en el servicio de emergencias tengo el equipamiento básico para poder realizar la atención médica, ¿qué tal si a partir de la acreditación detectan que no tengo el equipamiento básico en el servicio de emergencias? Eso queda a entender de que no estoy cumpliendo con un estándar. Y ese estándar, dice, señores, tiene que haber un equipamiento básico para la atención de emergencias. Porque en emergencias no le puedo decir, vuélvase más tarde o esperaremos, no tengo el equipamiento, a ver si me hacen llegar este instrumental. No puedo manejarme de esa manera. ¿Se dan cuenta? Y la tercera noción, cumplimiento de estándares. Hay estándares que están establecidos. Entonces, esos estándares, jóvenes, se tienen que cumplir. Lo mismo en las universidades o en la facultad, hay estándares, jóvenes. Entonces, si ven que no se están cumpliendo esos estándares a cabalidad, ahí viene la observación y dicen, señores, no podemos acreditar esta unidad porque no están cumpliendo con los estándares. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos la otra condición, mejoramiento continuo de los procesos. No se olviden ustedes que al interior de los establecimientos de salud se realiza no solo un proceso, muchos procesos, ¿sí? Muchos procesos. Por ejemplo, yo soy médico internista, por ejemplo, fíjense, para que un paciente reciba la atención conmigo, primero va a obtener la ficha, no sé si pasará la noche antes haciendo fila, pero bueno, ha llegado a obtener la ficha. Luego viene a mi consulta, en mi consulta igualmente tiene que esperar, y una vez que espera, finalmente acabo atendiéndole al paciente, y una vez que le acabo de atender al paciente, posiblemente voy a solicitar laboratorios, ecografías, y a que se compren medicamentos. Entonces, si se va a hacer laboratorios, tiene que ir al servicio de laboratorio, allí hacerse programar, qué día le van a hacer la toma de muestra, ¿sí? Ahora, si ha ido a imagenología, allí le dirán para qué día existe espacio para que le hagan ese estudio. Todas esas actividades que les he mencionado, jóvenes, son procesos. Cada una de esas actividades son procesos, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de la acreditación también tiende a que vayan mejorando, existe una mejora continua de los procesos, jóvenes. ¿Listo? Y por otra parte, jóvenes, la acreditación en los servicios de salud tiene 2 fases. ¿Ya? También en la Facultad de Medicina hemos pasado por esas 2 fases. La primera fase, jóvenes, la autoevaluación. La institución se tiene que autoevaluar, ¿ya? Agarrar con los estándares que se tiene, con eso empezar a ver en qué medida los estándares se están cumpliendo. Como dice aquí, se realiza una vez al año como mínimo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las recomendaciones del informe técnico. ¿Saben qué ha pasado con la última acreditación de la Facultad de Medicina? Anteriormente, hace 3 o 4 años, hicieron la acreditación de la Facultad de Medicina. Emitieron un informe de acreditación. Ese informe nunca apareció ni entre los estudiantes ni entre los docentes. Faltando aproximadamente una cosa de 6 u 8 meses para la acreditación última que tenía que realizarse,
recién hicieron aparecer estos documentos y revisaron allí las recomendaciones o las observaciones que había. Y en ese momento quisieron solucionar esas recomendaciones y observaciones, y en muchos acápites no les dieron tiempo para hacer mejoras, jóvenes. Y el tiempo se les vino encima. Y entonces empezaron a prepararse, hicieron un proceso de autoevaluación, y ese proceso de autoevaluación, no sé si no han sido rigurosos, porque cuanto más riguroso es uno, mejor, pero dejaron seguramente pasar muchas cosas, hasta que finalmente llegó la segunda etapa, que es la evaluación externa. Y la evaluación externa es voluntaria. La institución pide la acreditación del establecimiento. Entonces es voluntaria y el plazo mínimo a realizarse es 12 meses posteriores a la última autoevaluación. Si bien es cierto, en la Facultad de Medicina más de 3 años hicieron la acreditación, 3 o 4 meses después de la acreditación no podían volver a pedir otra acreditación, mínimamente tenía que pasar 1 año para volver a pedir la acreditación, pero en el caso de la facultad pasaron 3 años. ¿Listo? Por lo tanto, un requisito para la evaluación externa es de que por lo menos después de esa evaluación, de la última autoevaluación realizada, necesariamente debería de pasar 1 año. Esta de la evaluación externa está a cargo de un equipo de evaluadores externos por la comisión sectorial. Y en la evaluación de la Facultad de Medicina vinieron, por ejemplo, si mal no recuerdo, profesionales de la Facultad de Medicina, no sé de qué facultad de la Argentina, del Uruguay, y parece que había un paraguayo más. Y después estaban del CV, del Ministerio de Educación, no sé quiénes, ¿se dan cuenta? Pero generalmente los procesos de acreditación jóvenes se hacen estas 2 etapas, una autoevaluación y una evaluación externa, ¿ya? Eso en el caso de la Facultad de Medicina. En el caso de la acreditación de los establecimientos de salud, es el mismo procedimiento, jóvenes. ¿Listo? Es el mismo procedimiento que se hace. Primero se hace una autoevaluación y después se va a una evaluación externa. Inclusive cuando yo trabajaba como gerente médico en la banca privada, antes de que acabe mi trabajo allí, por lo menos 2 o 3 años antes, logramos acreditar la clínica de la Caja de Salud de la banca privada. ¿Y saben con cuánto acreditamos, jóvenes? Con 98 puntos sobre 100. Y allí teníamos todos los estándares que pedían. Nuestros sistemas informáticos, la organización de las cirugías, la atención y el equipamiento en los servicios de emergencia, los protocolos, teníamos el manual de procedimientos, de procesos, toda la documentación, jóvenes. Entonces, inicialmente nosotros conformamos al interior de la institución una comisión que se encargue de hacer la autoevaluación, pero con los estándares en la mano. Y allí se hizo una autoevaluación y allí surgieron algunas sugerencias, algunas recomendaciones de mejora. Se trabajó esas sugerencias, esas mejoras, y hasta que finalmente empezamos a decir, señores, estamos en condiciones de que nos vengan a hacer la acreditación. Vinieron del Ministerio de Salud, vinieron de la SUS, organizaron toda una comisión y entraron a ver y a hacer la evaluación en base a los estándares de las distintas unidades, servicios, jefaturas, jóvenes. Y allí procesaron toda la información y finalmente tenían que hacer la calificación y logramos acreditarnos con un 98%. Es una calificación bastante alta, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que nosotros allí en la clínica de la Caja de Salud de la banca privada tenemos todas las condiciones para poder inclusive realizar procesos de atención hospitalaria, atender inclusive pacientes con patología de alta complejidad y lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de esto de los procesos de acreditación, que también cuando ustedes estén haciendo su trabajo, fíjense, si en el centro de salud donde ustedes vayan, se han hecho procesos de autoevaluación y se han hecho procesos de acreditación, jóvenes.
y particularmente conversen a ver con el personal si ellos saben algo de la acreditación y en función de eso para ver inclusive cómo anda particularmente ese establecimiento de salud. ¿Listo? Ahora bien, finalmente ya en la parte final, jóvenes, vamos a hablar un poquito de esto de la auditoría en los servicios de salud. ¿Listo? Yo les había mencionado a ustedes que la auditoría es una herramienta tremendamente importante en función del esclarecimiento de los procesos de atención. Entonces, ¿para qué necesito hacer una auditoría al interior de un establecimiento de salud? Para poder tomar conocimiento sobre el proceso de atención, ¿sí?, de un paciente. ¿Ya? Generalmente las auditorías más están dirigidas a las personas en el contexto del proceso de atención. Pero si me dicen auditoría del establecimiento de salud, eso ya pasa por lo que es la acreditación o pasa por lo que es la evaluación. ¿Listo? Pero sin embargo, ¿qué dice aquí en la auditoría de los servicios de salud? Consiste en la revisión del trabajo que realizan los funcionarios en el sistema de salud, que constituye en una instancia educadora que procura aprovechar tanto las experiencias negativas como las positivas. La auditoría de los servicios de salud evita el ejercicio profesional a la defensiva, disminuyendo los costos de atención y evitando la confrontación médico-legal. En la Ley 3131 del ejercicio profesional médico, que fue promulgado el 8 de agosto del año 2005, cuando estaba como presidente Rodríguez Belcé, incluía esta actividad como obligatoria al interior de los establecimientos de salud. Entonces, fíjense ustedes, jóvenes, entonces el año 2005 ya se instituye, se pone una ley de la República del 3131, donde al interior de los establecimientos de salud se tienen que hacer procesos de auditoría médica. Y la pregunta es, ¿y qué pasó antes del año 2005? ¿Ya se realizaban auditorías? Sí. Inclusive, jóvenes, aunque posiblemente no me crean ustedes, el año 1999 tuve la oportunidad de realizar la primera auditoría médica, porque yo trabajé en lo que se vino a llamar por aquel entonces el Instituto Nacional de Salud, el INASES, ¿ya? El Instituto Nacional de Seguros de Salud, INASES. Y allí surgió un problema en el Hospital Obrero con una paciente que inclusive acabaron con una traqueotomía y la pobre señora andaba deshecha. Y en el Hospital Obrero, la Caja Nacional no le prestaba atención. Y los médicos, ninguno de ellos asumía la responsabilidad. Todos se lavaban las manos. Y cuando uno empezaba a ver en relación a esa señora, no había un médico tratante. El director del Hospital Obrero nunca decía, oiga, ¿qué está pasando? Con total indiferencia miraban todo lo que venía pasando. Por lo tanto, nadie le prestaba atención hasta que finalmente la señora empezó a ir a los distintos canales de televisión y bueno, pues allí inclusive ya decían que era una barbaridad y el INASES, como es un ente fiscalizador de las cajas, nos pidieron a que en el INASES hiciéramos la auditoría médica. Por aquel entonces, año 1999, no habían pues auditores médicos jóvenes. Recién en estos últimos años existe la formación o la especialización en auditoría médica, pero por aquel entonces no había. Y como trabajábamos allí en el INASES, y el director del INASES, bueno, me convoca y me dice, yo tengo entendido que usted maneja muy bien lo que es investigación, metodología de la investigación. ¿Será que nos puede ayudar con la realización de una auditoría médica? Yo en ese momento me sorprendí y dije, bueno, yo nunca he hecho una auditoría médica.
pero usted utiliza sus conocimientos de metodología de la investigación y en base a eso yo creo que usted podría realizar una auditoría médica. Y bueno, me lo pasaron la orden, una orden escrita, jóvenes, y en ese momento me puse a revisar, por aquel entonces 99, ni siquiera el internet estaba pues con el desarrollo que actualmente tiene, jóvenes, ¿listo? Entonces, ¿saben cómo aprendí yo a hacer una auditoría médica? A partir de del trabajo que hacen los auditores financieros. Con los auditores financieros, que inclusive en las universidades, aquí en la San Andrés existía lo que es la carrera de auditoría. Actualmente se llama la carrera de contaduría, no sé por qué lo habrán cambiado de nombre, pero salen auditores igual, ¿listo? Entonces, estos auditores, tuve la oportunidad de reunirme y decirle, a ver, ¿cómo hacen ustedes una auditoría financiera? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo revisan? ¿Cómo emiten criterios? ¿Y cómo llega al documento final de auditoría? Entonces, allí ellos me ayudaron, me explicaron, me hicieron leer inclusive algunos libros de auditoría financiera. Y bueno, con esos conocimientos agarré y me lo llevé a la parte médica. Y allí identifiqué dos herramientas de trabajo que son tremendamente importantes para realizar una auditoría médica. Primero, la historia clínica, porque en la historia clínica está registrado todo el proceso de atención médica. Nos guste o no nos guste. Esté con letra legible o no esté con letra legible, eso ya no es problema del auditor. Esté incompleto, tampoco no es problema del auditor. A que el médico tratante no ha escrito la historia clínica, no es problema del auditor, es problema del médico tratante. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la primera herramienta, la historia clínica. Por eso yo siempre les recomiendo, manejen con cuidado la historia clínica, jóvenes. Solo Dios sabe uno en qué momento se puede meter en un problema. Y cuando estén metidos en el problema, en ese momento no vale la pena arrepentirse por no haber anotado en la historia clínica. Eso por una parte. Y por otra parte, todo lo que está anotado en la historia clínica teníamos que comparar con algo, ¿no? Y comparar con algo era comparar con protocolos de diagnóstico y tratamiento médico. Año 1999 no habían protocolos, jóvenes. Pedimos al Hospital Obrero, nos hicieron llegar unos resúmenes, pero que no tenían mucha consistencia, jóvenes. Y a muy duras penas entramos al internet y a través del internet encontramos algunos protocolos y con eso, bueno, empezamos a hacer la interpretación de lo que era el proceso de atención médica. ¿Listo? Y fundamentalmente allí identificamos elementos básicos. ¿Había médico tratante? No, porque todos eran médicos tratantes, pero nadie asumía su responsabilidad. ¿Las autoridades del jefe del servicio observaba algo? No. Estaba más de adorno. El director del hospital tampoco. Señores, en esa auditoría médica habían cualquier cantidad de responsables. ¿Se dan cuenta? Por la dejadez, por la negligencia con la que manejaron ese caso. Y bueno, se hizo la auditoría médica y una de las recomendaciones se los conminó a las autoridades de la Caja Nacional que en el lapso de un mes solucionen el problema de la paciente. Y hasta donde yo tengo entendido, parece que organizaron inclusive un curso aquí en la ciudad de La Paz, invitaron a 2 médicos destacados de la Argentina que tenían conocimiento sobre este tipo de problemas y aprovecharon de realizar el curso y también realizaron la intervención quirúrgica. Y hasta donde yo tengo entendido, llegaron a resolver el problema de salud de la paciente. Entonces, fíjense, jóvenes, la importancia de las auditorías, porque actualmente ya existen médicos auditores, están haciendo auditorías médicas, y bueno, eso sirve particularmente a un proceso de esclarecimiento, jóvenes. ¿Listo? Y finalmente, jóvenes, fíjense ustedes, ¿quién realiza la auditoría médica? Se habla bastante de los comités de auditoría médica. Yo no soy muy partidario de los comités. Se reúnen 4, es como el trabajo en equipo, que a ustedes alguna vez se les ha dado, ¿no ve? Y el trabajo de equipo, ¿quiénes trabajan? ¿Toditos trabajan? No, 1, 2, 3, pero el resto no trabaja. Es igualito en un proceso de auditoría médica, jóvenes. Yo generalmente siempre digo,
Aquí el que debería de trabajar es el auditor médico y interactuar con los médicos especialistas en algunos temas es otra cosa, ¿ya? Por eso se habla aquí de los comités de auditoría médica integrados por profesionales de las ciencias de la salud, es decir, por médicos, enfermeras, técnicos, obstetrices, nutricionistas, odontólogos, químicos, farmacéuticos, porque se tratan de evaluar la atención médica donde todos ellos están comprendidos. En cierta forma, para hacer una auditoría no vale la pena hacer una asamblea, jóvenes. La auditoría médica es una revisión minuciosa de la historia clínica y es una revisión minuciosa de los protocolos. Y cuando hablamos de protocolos jóvenes, acá en nuestro país, no sé cómo estarán los protocolos, pero habían los protocolos. Y también en la elaboración de los primeros protocolos, también tuve la oportunidad de estar involucrado el año 2000. Después de la auditoría, vimos allí la necesidad de elaborar protocolos. Y desde el Ministerio de Salud nos convocaron, nos dijeron, bueno, el INASES va a hacer los protocolos de la seguridad social y el Viceministerio de Servicios de Salud va a elaborar los protocolos para los hospitales del sector público. Y bueno, como nos delegaron allí en el INASES, y allí tuve la oportunidad de liderizar la elaboración de los primeros protocolos de diagnóstico y tratamiento médico. Se protocolizaron una cosa de casi 250 patologías en 4 especialidades: medicina interna, pediatría, cirugía, ginecobstetricia y además anestesiología. Allí yo tuve la oportunidad de trabajar con mis colegas de la Seguridad Social, especialistas, con un grupo de casi 15 a 18 médicos internistas, especialistas en medicina interna de la Seguridad Social de las diferentes cajas. También trabajamos, por ejemplo, con cirujanos, ¿sí? De las diferentes cajas. Me acuerdo siempre de mi amigo Abularach, era un cirujano que trabajaba en el Hospital Obrero, muy bueno como cirujano. Entonces, con ellos elaboramos los contenidos de los protocolos y a decir verdad, jóvenes, yo aprendí mucho de medicina con ellos, porque compartíamos conocimientos, experiencias, y finalmente logramos elaborar un texto, tiene un texto de casi 800 páginas. En ese texto estaban protocolizadas todas estas patologías. Inclusive hace años estuvo aquí en la Avenida Saber en las fotocopiadoras, pero después de eso, allí en el INASES, años después volvieron a revisar esos protocolos y sacaron una nueva versión de los protocolos. Los protocolos evidentemente se deben revisar periódicamente, se deben actualizar, se deben mejorar, y bueno, dentro de esa dinámica entraron y elaboraron sus protocolos. No sé si actualmente serán vigentes o ya a estas alturas se requiere también ya la actualización y la revisión de esos protocolos. Entonces, como ustedes verán, jóvenes, todos estos elementos que hemos venido hablando hasta acá, particularmente están muy relacionados con lo que es el manejo gerencial, ¿ya? El manejo gerencial en los establecimientos de salud. Entonces, ya se pueden imaginar profesionales que me manejen y que tengan un amplio conocimiento administrativo y gerencial y que trabajen al interior de una institución. Ya se pueden imaginar inclusive la dinámica que va a generar allí, inclusive los mecanismos de cómo van a poner en marcha en función de mejorar el funcionamiento y los procesos de atención. Pero sin embargo, a veces nuestros establecimientos de salud inclusive no funcionan de la manera más adecuada porque no se tiene habilidades gerenciales y también no se tiene habilidades o conocimientos administrativos, y si por ahí alguien tiene algo, pero son conocimientos incipientes, porque es entendible, porque ellos son médicos. ¿Qué tal un neurocirujano? Ya, perfecto. Soy experto en neurocirugía, pero si me hablan ya de administración, de gerencia, de economía, de planificación, oigan, medio que ando perdido, ¿no ve? Entonces, pero sin embargo existe esa distorsión particularmente en nuestros establecimientos de salud. Esta presentación,
No sé si al otro lado ustedes tienen alguna pregunta. Me gustaría poderlo compartir con ustedes, jóvenes. A ver, ¿dónde está Daniel Ovidio? Daniel Ovidio, Conde, Laura, habilita tu cámara y tu micrófono. Presente, doctor. ¿Tienes alguna pregunta, Daniel Ovidio? ¿Me puede ver, doctor? ¿Eh? ¿Me puede ver? Claro que sí te veo. ¿Tienes alguna Ah, pregunta, Daniel? sí, doctor, O pero algún comentario está, para no ponerte en dificultades. no una pregunta, doctor, para usted. Vamos, dime. ¿Cómo realizó exactamente esos protocolos que nos Los comentaba protocolos jóvenes. A ver, con un sus colegas? protocolo para empezar no es un resumen. Un protocolo tiene distintos capítulos, jóvenes. Inclusive para elaborar el protocolo de una enfermedad parte de lo que es el código que asigna la clasificación internacional de enfermedades. Por ejemplo, si yo voy a hacer un protocolo sobre apendicitis, la apendicitis, según la clasificación internacional, tiene un código. Se empieza asignando el código. Ya en el protocolo, lo primero que se hace es la definición. ¿Qué se entiende por apendicitis? ¿Qué es una apendicitis? Así en términos generales, no entrando en términos generales. Luego hay un capítulo que es la clasificación, la que se puede clasificar el problema de apendicitis. Si se puede clasificar, se hace referencia a cuáles son esas clasificaciones. ¿Listo? Luego se van manejando los criterios de diagnóstico. ¿Qué criterios diagnósticos deberíamos utilizar? ¿Sí? Y cuando estamos frente a un problema de apendicitis. Está en la primera parte que es las manifestaciones clínicas, ¿ya? Así bien puntualizadas. No hay que desarrollar una explicación porque supuestamente el médico conoce. Yo no tengo por apendicitis. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico por imagenología? La ecografía juega un papel tremendamente importante. Luego, el otro criterio para el diagnóstico es el laboratorio. ¿Sí? En el laboratorio, ¿qué cosas presentan una alteración? ¿Ya? Ahora, una vez establecido, haber desarrollado esa parte de criterio diagnóstico, se entra a la parte de lo que es el tratamiento. ¿Listo? Y en el tratamiento, allí también está claramente establecido, porque no voy a desarrollar en el caso de una apendicitis la técnica quirúrgica, sino que esa apendicitis, ¿cómo se lo tiene que manejar? Va a depender del proceso evolutivo, ¿sí? Y va a depender de los resultados del diagnóstico que se tiene. Y si en definitiva es un tratamiento quirúrgico, oiga, allí se hace la recomendación de un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Luego hay un capítulo que está relacionado con lo que son las complicaciones. ¿Qué complicaciones podría generar este tipo de patologías? Primero, si no son atendidas oportunamente. Y segundo, por más que hayan sido sometidos a una intervención quirúrgica, por infecciones intrahospitalarias, ¿qué complicaciones se podría tener? ¿Listo? También se desarrolla eso. Luego, hay un otro capítulo que es criterios de hospitalización. ¿Ya? En este caso de la apendicitis existe criterio de hospitalización, porque el problema de apendicitis no lo voy a solucionar en lo que es la atención ambulatoria, voy a solucionarlo en lo que es la atención hospitalaria. ¿Se dan cuenta? Luego existe lo que se llaman los criterios de alta. ¿Ya? Entonces hay un detalle de qué criterios de alta deberíamos utilizar frente a este tipo de patologías. Entonces, es toda una estructura, jóvenes, esto de los protocolos, y es bastante interesante porque existe una especie de directrices, ¿ya? Entonces, estos protocolos sirven para conocer
Si el médico tratante que estuvo manejando una determinada patología, por lo menos ha cumplido en alguna medida con lo que establecen los protocolos. Y si el médico no ha cumplido con lo que establecen los protocolos, ya está metido en un problema. Y además, ¿por qué tuvimos que elaborar protocolos? Por las famosas escuelas jóvenes. Nosotros los médicos somos una raza medio especial. Entre los cirujanos, por ejemplo, dicen, yo tengo la escuela chilena en cirugía. Y no falta otro, dice, no, yo tengo la escuela argentina en cuanto a cirugía. Y por ahí aparece otro, dice, no, yo tengo la escuela brasilera. Y por ahí aparece otro cirujano, dice, no, yo tengo la escuela mexicana. Está bien, tendrán escuelas, pero estas escuelas, en definitiva, tienen una base. Y esa base son los criterios que se utilizan. Y esos criterios básicos están establecidos ¿dónde? En los protocolos de diagnóstico y tratamiento médico. ¿Listo? ¿Sí? ¿Hemos respondido a tu pregunta? Sí, doctor. Gracias. Ok. A ver, vamos con Ivette Araceli, Cusi. Ivette, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, tal vez en caso de las auditorías, ¿quiénes los que hay una auditoría que se ha encargado, ¿no?, de realizar lo que son los juicios? ¿En base a qué, en qué se basan, doctor? A ver, la auditoría es un documento cuyo objetivo es el esclarecimiento del proceso de atención médica. Allí en la auditoría se llega a establecer inclusive responsabilidades. No responsabilidad, sino se llega a establecer inclusive qué errores ha habido. Ha habido mala praxis, ha habido negligencia. Y si ha habido mala praxis, ha habido negligencia, estos casos en nuestro país fundamentalmente plantean la demanda al médico o a la institución y implícitamente a los médicos que están involucrados. Y una vez que eso llega a los estados judiciales, allí particularmente los fiscales solicitan de que se haga una auditoría médica, porque un fiscal no puede hacer una auditoría médica porque no tiene ni la más remota idea de lo que es salud. Entonces piden a que se haga una auditoría médica. Y en base a esa auditoría médica, en base a los informes, se inicia el proceso legal. Y entonces, en base a los resultados de la auditoría, los médicos inclusive son declarados, son convocados a que vayan a declarar, ¿sí? Y porque allí inclusive existe un documento de los errores que han cometido. Y allí a veces el médico recién se arrepiente por de no haber manejado bien la historia clínica, de no haber escrito todo lo que tenía que haber escrito en la historia clínica, o de no haber utilizado los protocolos jóvenes. Por eso, inclusive, alguna vez yo les he preguntado a ustedes si en algunas asignaturas sus docentes, por ejemplo, en cardiología, para ponerles un ejemplo, seguramente hablan sobre las diferentes patologías, pero hacen referencia a los protocolos. Y la pregunta, si no hacen referencia a los protocolos, ¿por qué? ¿Será que ellos mismos no conocen los protocolos? Entonces, ¿cuándo se dan cuenta de que deberían de haber utilizado por los mismos protocolos? Cuando están metidos en un problema, jóvenes. Entonces, allí el profesional se da cuenta de que no ha manejado bien la historia clínica y de que no ha manejado bien el caso. Ha manejado con bastante descuido. ¿Se da cuenta? Y como consecuencia de eso empiezan a surgir, pues, responsabilidades. Y esas responsabilidades, ¿quién los va a asignar? Las sanciones correspondientes. En los estados judiciales. El fiscal, juntamente con la auditoría médica, con muchas investigaciones más que se han hecho, va a pasar donde el juez. Y el juez es el que va a establecer responsabilidades. Y allí el médico está metido en más de un problema. Porque eso de estar yendo a los estados judiciales, a audiencias por aquí, a audiencias por allá, y además a uno le van a decir de todo, no es nada agradable, jóvenes. ¿Te das cuenta? Por eso, inclusive,
En nuestro país todo se permite, pues hasta incluso los abogados nos pueden juzgar aquí a nosotros, a los médicos, o los fiscales o los jueces, que no conocen nada. ¿Sí? Por eso inclusive se ha planteado, hasta este momento no se da cumplimiento, la creación del Instituto Nacional de Conciliación Médica, que antes de llegar a los estados judiciales, en ese Instituto de Conciliación Médica debería de buscarse la solución. ¿Y quiénes deberían de juzgar si ese médico ha hecho un buen trabajo o no ha hecho un buen trabajo? Médicos meritorios. Analizar los casos y en función de eso decir realmente, usted sabe que doctor, usted no ha hecho bien su trabajo, usted ha incurrido en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Entonces aquí estarían juzgándolo con pleno conocimiento al profesional médico y no juzgándome un abogado sin conocer nada de lo que es la medicina. Entonces esa es la instancia por donde transitan este tipo de procesos. En este momento inclusive hay buena cantidad de procesos en los estados judiciales. Y especialmente los abogados, les brilla los ojos porque dicen, no, pues en esta demanda por mala praxis médica, al doctorcito le vamos a sacar buena cantidad de dinero. Como en nuestro país funciona la justicia en base a dinero y piensan que los médicos están forrados de dinero, olvídense, jóvenes, cometen cada irregularidad, ni qué decirles, joven, pero de todas maneras pasa por ese tipo de cosas. ¿Listo? Okay. Araceli. Doctor, no se le escuchó la última parte. ¿Cómo dice? No le escuché la última parte, doctor. ¿Qué última parte, pero no vas a repetir todo? No, doctor. Cuando termino de explicar, supongo que me explicó. Sí, entendí todo, doctor. Ya. A ver, John Eddie Condori. John Eddie, habilita tu cámara y tu micrófono. ¿Qué es de John Eddie? Doctor, ¿me escucha? Te escucho, John Eddie, pero te escucho bajo, no sé dónde estarás. ¿Me escucha, vamos. doctor? ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario? Vamos. Sobre los protocolos, quizá también, doctor. Considero que son muy importantes porque cada enfermedad obviamente tiene cuál es el procedimiento, cuál es el primer procedimiento que se debería hacer. Y todo eso está en base a protocolos. Y también hay libros, doctor, que, bueno, mi persona también busca, cuando al momento de estudiar una enfermedad, hay libros que solamente hablan del protocolo para tratar una enfermedad. Considero que es muy importante, doctor. Ya. Entonces, la única recomendación sobre estos de auditorías, bueno, ojalá nunca ustedes estén involucrados en este tipo de cosas, porque cuando uno está con una auditoría de por medio, es donde se da cuenta y dice, pucha, debería de haber hecho esto, debería de haber mejorado la historia clínica, debería de haber explicado a los pacientes, debería de haber hecho una junta médica, pues de siempre, pero tarde. ¿Para qué te vas a arrepentir si ya estás metido